Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los momentos centrales de nuestra salvación, los eventos verdaderamente como de la explosión de amor que logra el perdón de los pecados y la reapertura del reino de los cielos, los encontramos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos siempre pensar que la pasión de Jesús nos reubica, nos impide perdernos en la mundanidad, en el olvido de aquello que es el ABC de la vida cristiana. Passio Christi confortame, y seguramente va a ser muy beneficioso para nuestra vida espiritual tenerle devoción a la pasión de Cristo, tenerle devoción a los crucifijos, tenerle devoción a la consideración de los misterios dolorosos del rosario, tenerle devoción al rezo del Vía Crucis, estar como en sintonía, porque si no podemos sintonizarnos con la mundanidad. Y es una tarea particularmente central, no solo porque es la salvación que pregona el cristianismo, sino también porque Dios quiso que la obra fuera muy amiga de la cruz y que así se llamara la prelatura de la Santa Cruz, y que la cruz estuviera puesta en las entrañas del mundo y por lo tanto en las entrañas de nuestro corazón. Y si no estamos advertidos de referirnos constantemente en nuestra oración o en la profundidad que podamos lograr en todos los sentidos, pues es posible que se vaya desvirtuando, y sería muy triste. En la historia de la Iglesia, como sabemos, esto ha sucedido con bastante frecuencia. Se ha ido desvirtuando un espíritu, se ha ido relajando. Y Dios suscita de pronto personas, santos especiales. Vamos a pensar en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz, en todos los que han, desde un punto de vista sano y planteándoselo como un problema de santidad personal, volver a ubicarse y volver a decir, es que estamos invitados a realizar la salvación necesariamente a través de la cruz, porque el crucificado atrae así todas las cosas. Esa locución tuvo San José María en 1931, que fue un año de muchas locuciones, donde dijo, el Espíritu Santo le recordó y le hizo presente aquello de si exaltatus fuero a terra omnia tram ad me ipsum, atrae todas las cosas hacia mí. Pues el crucificado atrae todas las cosas con una gran fuerza centrípeta que mete todo en ese punto para purificarlo, para destruir el pecado, pero también para manifestarnos el amor inmenso. Hay quien dice, entre otros
el teólogo Ratzinger que no le gusta mucho esa explicación como jurídica de la redención, como si fuera una especie de pacto, ¿no? O de contrato, de decir, bueno, yo voy a morir para que tú tengas la redención, como si fuera un pago que se le hace al Señor, sino que más bien es la explosión del amor, de un amor inconcebible, el que hace que pues, el Padre Celestial remita toda pena. La cruz gloriosa. Y así es, pues vamos a pensar que la cruz no tendría ningún sentido si no estuviera íntimamente relacionada con el amor. La cruz por la cruz, pues acabaríamos siendo maratonistas, ¿no? Porque el maratonista, pues, sufre porque quiere sufrir, o el que va al triatlón, o el quién sabe qué, pues, o esos que se van en un automóvil a recorrer los desiertos de África y hay unas carreras ahí donde pues todo el mundo acaba lleno de polvo y con una gran sed, ¿no? No se trata de eso, no se trata de ser como ascetas, sino se trata de entender que nos estamos uniendo a aquel que nos ofrece la redención, su redención precisamente en la entrega de su vida. Dice, pues sí, amor con amor se paga, y por lo tanto con mi renuncia, con mi penitencia, voy a estar uniéndome a tu amor. No es la cruz, sino la Santa Cruz, la cruz gloriosa con la que redime el mundo. Y por eso el Señor a veces pues envía algunas cosas extraordinarias como para hacernos ver la alegría que le da cuando se descubre esto, como por ejemplo en los estigmatizados, ¿no? Como en San Francisco de Asís, o en el Padre Pío, o la Beata Catalina Emmerich. Bueno, pues dice, es que te estás identificando conmigo, o sea, tú tienes también una vida penitente. Solamente que acierta a que aquello que tendrás de manera necesaria no te vaya a amargar, no te vaya a hacer tener un gesto como de rechazo, porque estás perdiendo la conciencia del sentido del amor en tu renuncia. Y es verdad que puedes poner muchas cosas de tu parte, puedes tener mucha cruz activa, y qué bueno, buenísimo. Porque además si no tienes ese ejercicio de cruz activa, puede ser que cuando llegue la pasiva la rechaces y te enfades o te amargues. Las cruces no asumidas pues producen amargura. En el año 2012 el Papa Benedicto fue a la cueva donde San Francisco de Asís recibió los estigmas. No es que los haya tenido toda su vida, como el Padre Pío, que los tuvo 50 años. San Francisco solamente los tuvo 2 años, los 2 últimos años de su vida. Este gran santo había logrado una unión tan íntima con Jesús que pues el Señor quiso darle como esa señal visible de su identificación con Él, y contemplaba constantemente al crucificado, como si fuera un libro. A lo mejor a veces a mí me cuesta entenderlo, porque a pesar de estar rodeado y encontrándome con crucifijos por todas partes, pues no alcanzo a darles el sentido como la explosión del amor. Y dice el Papa, la cruz gloriosa de Cristo resume el sufrimiento del mundo, o sea, le da sentido a todo el sufrimiento del mundo, que va a estar presente, no lo dudemos. Pero es sobre todo señal tangible del amor, medida de la bondad de Dios hacia el hombre. Ahí está el sentido de todo sufrir, de toda enfermedad. Sabemos que en la medida en que se desdibuja la cruz, las penas y las enfermedades, el sufrimiento, produce una gran rebeldía. Pero es sobre todo señal tangible de su amor.
la explosión de amor. En este lugar, en esa cueva, también nosotros estamos llamados a recuperar la dimensión sobrenatural de la vida, a levantar los ojos de lo que es contingente. Pues algo que me pasa que declino en mi sentido de la cruz, en mi sentido de la renuncia. Dice, pues estamos llamados a recuperar esta dimensión, para que contemplando al crucificado nos hiera más hondamente con su amor. Pues otra vez aquí está la dimensión correcta, no es un sufrimiento sin Cristo, no es una cruz vacía. Si no está el crucificado, dice, para que nos hiera más hondamente con su amor. Entonces, pues puedo decir, tengo muchas oportunidades de hacer que se me meta más profundamente en mi consideración el crucificado. Nuestro Padre nos invitaba de muchas maneras a lograrlo. Por ejemplo, nos decía, métete en las llagas de Cristo crucificado. Hay unas llagas abiertas. Yo no suelo meterme a las llagas de Cristo crucificado. Es que las llagas de Cristo suponen estar dentro de Cristo. Son como puertas, como oquedades. Me he asimilado o he asumido tanto esta realidad o este momento o este pasaje o esta devoción, la devoción a las llagas, que me meto dentro. Esta oración del Anima Christi del siglo XIV, pues quién sabe quién la compuso, como quién sabe quién compuso el Señor mío Jesucristo, o la oración de Bendita sea tu pureza. Pero el autor de la oración, en aquel siglo ya tan remoto, no puso al principio, dentro de tus llagas escóndeme. Fue una añadidura de un siglo después, del siglo XV. Hubo otros intentos de añadirle invocaciones al Anima Christi, pero no pegaron, digamos. En cambio, la de dentro de tus llagas escóndeme sí pegó y se quedó, y por lo visto es la preferida de las almas devotas, ¿no? Dentro de tus llagas escóndeme. Me está diciendo es que intenta tener una honda intimidad, asimilarte a mí dentro, como si fueran un refugio las llagas de Cristo. Cuando la carne se alebreste, cuando la soberbia se encabrite, a las llagas de Cristo, pues es efectivamente el lugar donde todo se me reubica. Pues tengo una gran humillación, tengo una gran pena. Pues llagas de Cristo, de tus llagas escóndeme. Pues todo se redimensiona desde la pasión de Cristo, que no la perdamos de vista y que a veces podamos también juzgar algunas cosas. Aquí estará presente la pasión de Cristo, por ejemplo, no sé, en este comelitón, o no, o pues no sé, en estas compras. O me estaré desubicando. O a lo mejor digo, pues es que no ha estado presente la pasión de Cristo en mi relación con esta persona, que me cuesta tratarla. O no ha estado presente la pasión de Cristo en esta disposición que tuvieron para conmigo las directoras. Y entonces, ¿qué hago? Pues hago una cosa que se llama drama, hago un drama. Y ya, pues, aquello se hace una especie de burbuja que en el fondo no tiene ningún sentido, ninguna entidad,
una burbuja que un alfiler la va a reventar. Pues porque no encuentro el sentido del dolor, el sentido de la renuncia, el sentido de la humillación. O sea, a lo mejor pues, podía alguien pensar que otra invocación del alma de Cristo pues podía haber sido, no sé, humillaciones de Cristo, burlas hacia Cristo. Pues no, sí, podría haber sido porque ahí están presentes, pero a lo mejor no se me dimensionan en ese sentido. Pues es un revulsivo, nos hace salir de nuestra zona de confort, nos da el sentido también para que sepamos hacer que esté presente en las vidas, por ejemplo, de los enfermos, o de las personas que padecen algún gran dolor. Porque la pasión de Cristo es actual, porque Cristo está en cada uno de los cristianos, porque pues sabemos cómo pues estuvo presente en la vida de nuestro fundador y estuvo presente en la vida de don Álvaro, y si leemos cualquier biografía de santos pues veremos que está muy presente de una manera a veces hasta gráfica, ¿no? Como en la historia de San Maximiliano Kolbe, que la Virgen cuando era un muchachito mal portado y su mamá le dice, ya no sé qué hacer contigo, pues se deprime mucho ese muchachito y recibe una visita de la Virgen, una aparición de la Virgen, en la que le ofrece las dos coronas, una corona blanca y una corona roja, y le pregunta, ¿y cuál escoges? Y él dice, las dos. Y desde entonces sabe que acabará siendo mártir, y como se lo dice también a su mamá, porque su mamá empieza a ver que está muy cambiado, y que llora y que se refugia mucho en frente de una imagen de la Virgen que tenía en su casa. Y se lo revela, y la mamá también sabía que su hijo acabaría mártir, y por eso pues no le extraña cuando es llevado a Auschwitz y cuando le avisan que ha sido gaseado y que además después de haber sido gaseado ha sido quemado, y por lo tanto ni siquiera va a tener el consuelo de tener sus restos, porque la mamá pues murió varios años después del año de la muerte de Kolbe, y estaba perfectamente consciente. Y tenemos pues la historia tan bonita de que el San Pablo VI lo beatifica como pastor. Ha sido el guardián del convento más numeroso del mundo, llegó a tener 700 hermanos. Pero Juan Pablo II lo canoniza años después con ornamentos rojos. Pues es mártir de la caridad. Pues se redimensiona. Hay en el ambiente una especie de miedo a la cruz del Señor, y quitan las cruces que pusieron nuestros abuelos en los caminos, porque sienten al verlas una especie de terror, en vez de descubrirlas como una señal de amor, como estamos invitados a hacer nosotros. Quitan las cruces. Sabemos que pues ha sido también disposición de muchos gobiernos laicos en Europa, donde había cruces, las quieren quitar de todas partes. Les hace como una especie de, no sé, como dice aquí, de terror tener una cruz, ¿no? O de rechazo. La cruz es el signo de Cristo Redentor. Dejó de ser el símbolo del mal para ser la señal de la victoria. Y a veces el pueblo cristiano lo olvida. Y yo creo que por esto el Señor, aquel 14 de febrero, de 1943, quiso poner la cruz en el corazón nuestro. Quiso coronar la fachada de su obra con la cruz. Y quiso que nosotros lleváramos ese símbolo, la cruz, metida en la entraña del mundo.
Y pues sabemos que efectivamente no solo es la cruz necesaria para nuestra santificación, sino también para toda eficacia apostólica. En cuanto yo aprieto mi penitencia, decía San José María a su director espiritual, pues noto que la labor se va inmediatamente para arriba. Pues vamos a preguntarnos, ayudados también por el Beato Álvaro, que pues como siempre en sus cartas nos facilitaba las cosas haciéndonos preguntas. Y empiezo citando la carta de San Pablo a los romanos, donde dice: herederos de Dios y coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él, para ser también con Él glorificado. Entonces, ¿quieres ser glorificado? ¿Quieres llegar a tu salvación? Es que vas a padecer con Él. Con Él, no sin Él, sino con Él. ¿Cuántas preguntas me gustaría dirigirte para ayudarte a sacar propósitos después de un examen serio? Y la primera pregunta que nos hace es: ¿cómo practicas la mortificación del amor propio, de la soberbia, que es el mayor obstáculo para practicar la caridad delicadamente como hijos de Dios con los hijos de Dios? No nos pregunta sobre mortificaciones externas, lo primero que nos pregunta es la mortificación de tu amor propio. La mortificación de la soberbia. Entonces tendré que decir: redimensiona tus rechazos a la cruz con tus reacciones de amor propio, que a lo mejor pues se están manifestando de una manera distinta en este momento que en otros, para que vivas delicadamente la caridad. Y luego dice: ¿cómo peleas apoyado en la mortificación contra la pereza? Buscando hacer lo que debes y estar en lo que haces. El gran campo de examen, ¿no?, de este pecado capital. A lo mejor a veces podemos pensar, por ejemplo, no sé, desde este primer momento difícil del día, que es cuando tenemos que levantarnos. Es un momento en que podemos decidirnos por la cruz de Cristo. Entonces, a lo mejor pues que todavía falta un rato para levantarme. Bueno, pues ¿y qué pasa si te levantas antes y puedas rezar más? Porque elegiste la cruz. Procuras guardar los sentidos y sabes poner espíritu de reparación en estas mortificaciones. Pues los sentidos externos y los sentidos internos, la mortificación de la imaginación, la mortificación de la curiosidad, la mortificación de la memoria, la mortificación de la vista, la mortificación del oído. Y luego pregunta: ¿te estás tomando en serio la lucha contra la comodidad y tus caprichos? Está viendo cada vez menos caprichos, me voy liberando, o la comodidad. ¿Hay mortificación en tu lengua y en tu imaginación? Pues siempre tendré que preguntarme si vale la pena que diga esto o no, si va a ser oportuno o no. Pues las lecciones de la ciencia de la cruz, de las que nos hablaba don Javier, las lecciones de la ciencia de la cruz, pues que empiezan por esa lección fundamental, que es no separar el dolor del amor. Es una manifestación de que sabemos amar. Nos decía también que otra lección de la ciencia de la cruz era extraer alegría, o sea, que nos ponga contentos la cruz, que nos llene de gozo, precisamente porque estamos manifestando en esa contrariedad, en esa renuncia, en esa pena,
Estamos manifestando nuestra unión con el crucificado. Es el revulsivo. Pues que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que nunca me falte la fe y la valentía y la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Le pedimos a María que no huya. Sé que si huyo de la cruz y la estoy constantemente rechazando, pues me voy a ir de ella, porque ella está donde está la cruz. Va a ser siempre un consuelo saber que, pues con su presencia y con su unión al crucificado, me hace posible a mí también llegar hasta el final, no huir. Y bueno, pues estamos invitados a vivir en lo personal, a procurar que se viva en nuestro centro, todas las demás personas, que no se nos olvide, que como siempre tendemos a aflojar, a rebajar, a hacernos un poquito cómplices a lo mejor de estas faltas de sobriedad, de templanza, de pobreza, de exigencia, de caridad, y en todas nuestras labores. Es bueno pensar si está sucediendo esto también en la vida de la supernumeraria o de las agregadas, que no tienen, pues no sé cómo está este horario, a lo mejor tan exigente o tan claro, donde pueden hacerse pues pequeñas o grandes corruptelas. Se está presente en la conciencia de las familias, pues están educando a sus hijos en este sentido de la cruz, pues para que no los echen a perder, quizá por un cariño mal entendido. Pues que se presente María. Sabemos muy bien que ahí está, que cuando meditamos el Vía Crucis y llegamos a la cuarta estación, pues nos está hablando de la compañía de María, no solo desde la calle de la amargura donde encuentra a su hijo, sino también hasta el final, hasta la muerte y la sepultura del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.